Correcto, muy bien. Muchas gracias por la invitación a todos los miembros del Club del Enfermero. Muchas gracias por contar conmigo para poder desarrollar este tema que en los últimos años realmente ha sido muy interesante, ¿no? La evolución que ha tenido la salud ocupacional, más aún en una época post pandemia, se va a fortalecer bastante los criterios y ya no solamente de la salud ocupacional, sino también hablar de la salud ocupacional y bienestar, ¿no? O sea, ya comenzar a enfocarnos en algo más allá de la salud ocupacional y más o menos como una experiencia que he tenido este año. En el mes de diciembre me llamaron para poder liderar un área de salud ocupacional y bienestar para una empresa de Estados Unidos y más o menos viendo las tendencias ya en el sector privado y viendo las tendencias que se comienzan a desarrollar fuera de nuestro país, hoy ya no solo hablamos solamente de salud laboral, sino hablamos de salud y bienestar, ¿no? Ese es un poco lo que se está viniendo a futuro y parte de lo que nos ha dejado la pandemia, ¿no? La pandemia nos ha dejado una mirada diferente del sector salud, nos ha dejado una mirada diferente de las personas, ¿no? De cuidarse, relacionado sobre todo a lo que se puede hacer o lo que la persona puede hacer para cuidarse, no solo en casa, no solo como estilo de vida saludable, sino también cuidarse en el ambiente laboral. Hoy ha salido el nuevo reglamento de ley sobre el tema, o ha salido el reglamento de ley para el teletrabajo. Hoy lo he estado leyendo un poco en la mañana, ¿no? Algunos aspectos muy interesantes también ligados al aspecto de salubrista, al aspecto de la salud ocupacional, sobre todo de las lesiones que pueden presentar los trabajadores a causa del teletrabajo. Son situaciones muy interesantes, como les decía, que se viene producto de la pandemia, ¿no? Producto de lo que nos ha tocado vivir a lo largo de esta crisis sanitaria y que el enfermero en general ha tenido un rol muy importante, no solo en el campo asistencial, porque si bien nosotros vemos de repente la mirada o casi todos los ojos por pandemia estuvieron en la parte hospitalaria, pero no podemos descuidar también la salud laboral, no podemos descuidar la salud dentro de las instituciones. Los que comenzaron a hacer presencialidad, la apertura de los protocolos de atención, ¿no? El desarrollo de actividades que puedan generar el distanciamiento social y evitar el contagio de los trabajadores, sobre todo en empresas que iniciaron, ¿no? De manera muy temprana, por ejemplo, los centros comerciales, ¿no? Los restaurantes, los hospitales que nunca pararon, que también los enfermeros, los médicos son trabajadores y que por lo tanto requerían de un personal que se encargue del cuidado de ellos. Porque eso es finalmente la salud ocupacional. Si nosotros lo trasladamos a enfermería, nuestra ciencia es el cuidado. O sea, la ciencia del enfermero como tal es la ciencia del cuidado. Y nosotros como cuidadores, como máximos exponentes del cuidado humano, en el campo laboral debemos cuidar al trabajador. Esa es la esencia de la enfermería, cuidar al trabajador. Y algo muy importante dentro de la salud ocupacional es que podemos ver dos aspectos o dos ámbitos muy interesantes, lo que es la parte asistencial propiamente, la salud ocupacional, donde están quienes desarrollan las actividades de los exámenes médico-ocupacionales, ¿no? Aquí tenemos a las audiometristas, acá tenemos a las personas que hacen fonoaudiología, acá tenemos a los colegas que están dentro del entorno de los exámenes médicos ocupacionales y también están los que hacen gestión ocupacional, de la salud ocupacional, ¿no? Los que se encargan de ver el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, los que ven los lactarios institucionales, los que se encargan de hacer la validación de descansos médicos, de análisis de data de las personas según la cantidad o según las enfermedades que han podido desarrollar. O sea, tenemos otro campo muy ligado también a la labor de enfermería, pero relacionado a la gestión. Entonces, en la salud ocupacional tenemos ambos, tenemos tanto al al enfermero que hace labor asistencial y también tenemos al enfermero que hace labor ocupacional. Dentro de mis primeras experiencias laborales, uno de los primeros espacios laborales donde pude estar fue en una empresa de telecomunicaciones, donde estuve en el área de salud ocupacional, pero desarrollábamos en ese tiempo gestión, ¿no? Sistema de gestión. Era un médico y dos enfermeros y era una empresa de más de 5.000 trabajadores. Ahora, tengamos en cuenta, y les hablo de mis primeras experiencias laborales por allá por el año 2014, 2013, 2014, cuando recién había salido la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, muchas empresas aún no entendían, ¿no? Sobre todo una empresa de telecomunicaciones, que no era una empresa de riesgo, no entendía
para qué era necesaria un área de salud ocupacional y qué nos pusieron en un momento, porque era la demanda de los trabajadores, un tópico, ¿no? Y me acuerdo que en ese tiempo estábamos los dos enfermeros, justo los dos éramos de la UNAC, éramos dos unacinos, estaba el médico que también era joven, tenía 23 años, el médico tenía 26 años, mi colega también tenía 25, éramos un equipo muy joven realmente de profesionales de la salud y los tres íbamos a hablar con el jefe de recursos humanos y decíamos, oye, nosotros no somos un tópico, nosotros no pueden venir a buscarnos porque me duele la cabeza, porque me duele la muela, o porque, no sé, me está doliendo la pestaña, no pueden venir a buscarnos por eso. A nosotros nos tienen que buscar o nosotros tenemos que desarrollar políticas relacionadas a la salud del trabajador. Nosotros tenemos que generar capacitaciones para prevenir que el trabajador se enferme. Tenemos que hacer vigilancia ocupacional, tenemos que ver si existen patologías propias del ambiente del trabajo o del ejercicio laboral que hacen tus colaboradores, ¿no? Por ejemplo, era un call center. Uno de los aspectos más duros de los call centers es el uso del headset. Bueno, yo ahorita tengo un audífono, ¿no? Doble salida de audio, ¿no? O doble ingreso, mejor dicho, de audio, pero en el caso de los call centers solo tienen uno, o sea, es este de aquí y acá viene el micrófono y esto estaba suelto. Entonces, ¿qué teníamos que podía sufrir el colaborador? Hipoacusia, ¿no? ¿Por qué? Porque todo el sonido se transmitía hacia una sola unidad y podía generar hipoacusia en el trabajador. Entonces tendríamos que ver eso. Y todo eso lo sustentábamos ante el gerente de recursos humanos, ¿no? Le decíamos, nosotros tenemos que hacer capacitaciones, formar brigadas, capacitarlos para poder, manejo de extintores, poder formar los comités de seguridad y salud. Entonces, todo ello en una época, como le digo, 2013, 2014, en una época donde estábamos, por decirlo, a ver, coloquialmente, en pañales en la seguridad y salud en el trabajo en el Perú. Poco a poco fue creciendo el área. Me acuerdo que en ese tiempo la empresa también tenía 4.000 trabajadores. Miren, 4.000 trabajadores y solo éramos 3 profesionales de la salud. Cuando yo me voy de la empresa, ya un año estuve con ellos, cuando me voy de la empresa ya tenía 2 sedes y eran más de 5.000 trabajadores. Y seguíamos siendo 3 profesionales de la salud. Ya poco a poco la empresa comenzó a entender la importancia de la salud ocupacional y hoy tengo entendido, por ejemplo, que esta organización ya tiene 2 médicos ocupacionales, tiene un ingeniero ocupacional, un ingeniero de higiene y salud ocupacional, tiene a 4 enfermeros y también trabajan ahora con un asistente social propio del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y trabajan con un psicólogo propio del Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entendieron la relevancia y la dinámica que se tiene en los aspectos, como les decía, ¿no? Ligados a esto, ¿no? Que es la seguridad y salud en el trabajo o la salud ocupacional como tal. Cuando me fui a la otra empresa, cuando migré a otra organización, la misma situación. Era una empresa un poco más pequeña en cantidad de trabajadores, pero grande en capitales, y pasó la misma situación, ¿no? Formar el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Igual, la gerencia general no entendía para qué era un Comité de Seguridad y Salud. Solo decía, ya, hay que cumplir con la norma, hay que formar el comité, pero nosotros también teníamos que mencionar y formar, ¿no? Porque era parte de la sensibilización en ese tiempo, ¿no? Formar al empresario, formar a la alta dirección o la alta gerencia de la organización para decirles, oye, no es solo que diga, oye, ya hicimos la elección, ¿no? Sino también es actas de reuniones constantes, vigilancia que hacen sus comités, capacitación al personal, por lo menos 4 mínimo tienen que ser al año, o sea, todo lo que se enmarca dentro de la ley de seguridad en el trabajo, las responsabilidades que tienes como empleador, cómo se debe formar un comité, porque decía, ya, hay que formar un comité que sea tal y tal persona, no, hay un grupo que son representantes de los empleadores y hay un grupo que tiene que ser representante de los empleados. Es más, si existiera el sindicato también tiene un representante por naturaleza, ¿no? Y según la cantidad de sindicatos que puedan existir y la cantidad de trabajadores que están dentro del sindicato para ver si el sindicato debe o no debe tener representación dentro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. O sea, todo ello fue en un inicio. Ya con el paso de los años, bueno, me fui más al lado de la gestión en salud, pero siempre vinculado también o en algún momento vinculado por el mismo rol ya de director o de gerencia que pude asumir dentro del sistema, vinculado a mis inicios, ¿no? Que era la seguridad y salud. ¿Por qué? Porque es importante tener al trabajador tranquilo, que el trabajador sepa que está yendo a un ambiente laboral donde
van a cuidar de su salud, que el trabajador sepa que va a ir a un ambiente laboral donde la empresa se preocupe de la salud del colaborador o de su salud, ¿no? Y que pueda desarrollar sus labores con total normalidad y que finalmente a la organización le pueda generar un nivel de producción muy, muy, muy alto. Esto pasó en el año 2021, cuando estaba en el CIS. Estuve de director en la región Amazonas, en la UDR Bagua, toda la zona norte de Amazonas, y para una situación muy interesante, en la zona norte de Amazonas es selva, entonces hacía un calor muy, 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 muy grande, ¿no? Entonces, llegábamos a 32, 33, 34 grados de temperatura, ¿no? En un día normal, regular. Un día con frío eran 28 grados. O sea, ese era el nivel de temperatura que existía en la zona. Y y el uso de mascarillas, ¿no? Era muy agotador, ¿no? Porque estabas con el sudor, estabas con todo el cansancio, ¿no? Propio del clima que tienes en la zona y tenías que usar mascarillas, pero se tenía que sensibilizar porque no todos los trabajadores lo hacían. Y mejor que venían trabajadores, no teníamos un área de seguridad y salud porque éramos una unidad regional, solo éramos 14 trabajadores, pero venían a mí y yo era el único enfermero encima, ¿no? Entonces, venían enfermero y encima era el director porque no teníamos más. Eran contadores, comunicadores, había un ingeniero, y me decían, no, me decían, licenciado, pero ¿cómo podemos estar trabajando de esta forma? ¿No? Mándenos al trabajo remoto. Y eso es lo que se buscaba hacer, ¿no? Se buscaba alternar trabajo remoto con trabajo presencial, pero también sensibilizar a aquellos que no les gustaba usar las mascarillas. Y decirle, oye, hay que usar la mascarilla de manera adecuada, ¿no? Somos del área de salud, somos parte del sistema de salud y no es posible que no sepamos usar una mascarilla. Tenemos que saber utilizar una mascarilla, tenemos que enseñarle a la población cómo usar una mascarilla y nosotros mismos también cuidarnos, porque si uno dentro de la oficina se contagia, dentro de la infraestructura que tenemos como CIS, se contagia, todos nos contagiamos. Entonces no nos gustaría que venga un compañero, puede ser asintomático, no sabe que tiene la enfermedad, te termina contagiando y tú llevas el virus a tu casa. Entonces, de esta forma íbamos sensibilizando para cuidar al trabajador, para cuidar a las personas, ¿no? Que estaban dentro de nuestro espacio laboral. E igual con las visitantes, ¿no? Nosotros no permitíamos, en la ciudad casi nadie usaba mascarillas, casi nadie usaba mascarilla y nosotros estábamos, no ingresas si no usas mascarilla. Y muchas personas querían ingresar y el vigilante, ¿no? El señor de seguridad decía, no, no pueden ingresar, tienen que usar sus mascarillas. Acá ingresan con mascarillas. No, pero es un trámite urgente. No, pero tienen que usar sus mascarillas. Buscábamos las formas de cuidar al trabajador. Y ese es el rol, ¿no? Finalmente del enfermero ocupacional. Vuelvo a repetir, vayamos a nuestra ciencia. Como enfermeros nosotros nos encargamos del cuidado de las personas, ¿no? Somos los máximos exponentes del cuidado humano. Entonces debemos cuidar a las personas en todos los espacios, en todos los ambientes donde nos podamos encontrar. Entonces, vamos a ir hablando ya en la diapositiva de hoy de lo que es seguridad y salud en el trabajo y debemos tener en cuenta, ¿no? El marco normativo. Les hablé que en el 2012 fue, ¿no? En los primeros pasos de la seguridad en el trabajo. ¿Por qué? Porque en el 2012 nace la ley 29783. La ley 29783 o ley de seguridad y salud en el trabajo es el que da la apertura o el marco legal que apertura, ¿no? Todo lo relacionado a la seguridad de los trabajadores y de la salud ocupacional dentro de los ambientes laborales. Pero hay que tener en cuenta que este marco ya viene desde años atrás, ¿sí? Por los convenios que realizaba la OIT. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, ya desde el año 84, 85, comenzaba a hablar sobre la seguridad ocupacional, ¿no? Y sobre las enfermedades ocupacionales. Hay una serie de convenios que tiene la OIT donde describe, ¿no? Junto con la OMS, cuáles son las enfermedades ocupacionales y a causa de qué se generan estas enfermedades ocupacionales. Y promueve que las empresas desarrollen actividades para evitar que esas enfermedades ocupacionales se generen, para evitar los accidentes laborales, ¿no? Y para que las personas puedan estar dentro de un entorno óptimo, dentro de un entorno adecuado para el desarrollo de sus actividades. Adicional a ello, en el año 2005 se da la conferencia de Bangkok. Y en la conferencia de Bangkok, que si bien es una conferencia de promoción de la salud, fue la primera conferencia internacional estrictamente de la OMS que habla sobre la seguridad y la salud dentro de los espacios laborales. ¿Por qué?
porque es ahí donde se comienza a hablar sobre la promoción de estilos de vida saludable también dentro de los entornos laborales, trabajos seguros, ¿no? Espacios de trabajo que sean seguros para las personas y donde la persona, el trabajador, pueda contar, ¿no? Con alternativas para el cuidado de su salud. Y es ahí donde comenzamos a tener las primeras referencias internacionales respecto a seguridad y salud. Y ojo que Perú ha sido uno de los primeros países en adecuarse a fomentar o a formar, ¿no?, lo que es seguridad y salud en el trabajo. Chile lo hizo en su momento, Chile fue de los primeros y Perú comenzó a tomar muchas referencias de Chile para poder desarrollar su ley, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Luego tenemos que en el mismo 2012, y recuerden esto, y es algo que siempre le digo a mis estudiantes, para que toda ley pueda ser operativizada, necesita un reglamento. Siempre tengan en cuenta esto y diferenciemos, porque a veces decimos, y escucho a muchas personas que dicen ley, norma, reglamento, como si fueran sinónimos. No son sinónimos. Una cosa es hablar de la ley, una cosa es hablar del reglamento y otra cosa es hablar de normas. Hablar de una ley es un espacio macro. El único que puede dar leyes en el Perú es el Congreso de la República. Ni siquiera el presidente puede dar leyes, a menos que tenga facultades legislativas que el Congreso las dé. El Congreso le da facultades legislativas, ahí el presidente o la presidente puede comenzar a desarrollar sus actividades legislativas. Pero el único en nuestro país autorizado según la Constitución para emitir leyes es el Congreso. Entonces, todas las leyes que nosotros podamos tener, la mayoría de ellas, no todas, la mayoría de ellas han sido dados por el Congreso de la República. Situación extraordinaria se pueden dar como lo que vivimos en la época de pandemia, que a través de decretos de urgencia se comenzaron a desarrollar algunas normativas o algunos procedimientos que luego se tenía que dar cuenta al Congreso. Ojo, que nosotros vivimos en una sociedad parlamentarista. Nuestra sociedad no es tan presidencialista, nuestra sociedad es parlamentarista. ¿Por qué? Porque todo lo que se haga a nivel de la sociedad se rinde cuentas al Parlamento, se rinde cuentas al Congreso. Entonces, como estamos en una sociedad parlamentarista, toda ley nace a través del Parlamento, nace a través del Congreso. Luego de la ley, les repito, para que se pueda operativizar una ley, tiene que existir un reglamento. Y los reglamentos nacen a través de decretos supremos. Y ahí viene nuevamente una diferencia entre un decreto supremo y un decreto, ¿no?, a nivel del ministerio. Un decreto supremo es firmado por el presidente de la República y este decreto supremo nace a raíz o a través de un ministerio. En este caso, el decreto supremo 005-2012 TR. ¿Qué significa TR? Trabajo. Es un decreto supremo firmado por el presidente de la República, que en el año 2012 estuvo ejerciendo funciones, que fue el presidente Humala, ¿no? Y, ¿no?, desarrollado o fomentado a través del Ministerio de Trabajo. Y es el reglamento de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Luego tenemos la resolución ministerial, que esto es estrictamente del Ministerio de Trabajo, la 148-2012 Trabajo, donde nos habla sobre las guías y formatos referenciales para el proceso de elección de representantes ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y esto es un punto, colegas, que como enfermeros tenemos que estar muy, muy, muy atentos. ¿Por qué? Porque es nuestra responsabilidad finalmente que las organizaciones, que las instituciones puedan desarrollar o puedan tener un comité de seguridad y salud del trabajo. Es nuestra responsabilidad, ¿sí? No confundamos y no sé, no llego a verlos de repente a los participantes, pero ¿cómo hago para ver el chat para poder dialogar con ellos? A ver, por favor, si me ayuda la organización. Me gustaría conocerlos, porque yo estoy hablando, estoy haciendo un monólogo, pero también me gustaría interactuar con los participantes. ¿Cómo puedo ver el chat? A ver si me orientan, por favor. Es una plataforma muy interesante. Me gusta esta plataforma. Primera vez que la uso, por eso necesito un poco de ayuda. A ver. Claro que Bueno, sí, licenciado. sí, por favor. No le escuché bien la pregunta, licenciado, se me entrecortó. Sí, quisiera ver el chat para poder interactuar con los participantes. ¿No? En ¿Cómo este puedo hacer momento, para ver? licenciado, deme un segundo. Ujú. Le puse, no sé si podría, licenciado, acceder. Bien, a ver, a todas las personas que se encuentran en plataforma, que somos más de 180 personas en línea en este momento, por favor, hacer sus preguntas
a través del chat en vivo. Para ello hay que hacer clic en el icono de la flecha roja que se encuentra en la parte superior derecha o en algunos casos izquierda en la sección del chat, ¿no? Entonces, el licenciado a partir de ahora va a poder ver todos los comentarios que realicen nuestros participantes. Genial, ya lo puedo ver. Entonces, a ver, entonces, muchas gracias, muchas gracias. A ver, pregunto, para poder interactuar un poco, como le digo, a mí me gusta conversar, ¿no? Yo a monólogos, ahí está Carlín Alcántara, pero para conversar ahí estoy presente. Quisiera saber, por ejemplo, quiénes aún no están en el área de salud ocupacional. ¿Quiénes aún, pónganme yo, quiénes aún no están en el área de salud ocupacional? Por favor, pónganme por el chat yo, para saberlo.